Doctor Osvaldo Segarra, presidente de la Academia Nacional de Medicina, señores académicos, doctor Luis Varela, rector de la Universidad Cayetano Heredia, doctor Alejandro Bosalleu, vicerrector, distinguidos académicos e invitados. Realmente para mí es un honor sumamente grato poder estar aquí este sábado en las tertulias de la Academia, ya con un prestigio y una trayectoria de un espacio privilegiado para compartir las áreas de la competencia de la Academia y recibir, por supuesto, opiniones y sugerencias que nos toca compartir y recibir y escuchar en la posición que hoy me encuentro como presidenta del CONCITEC. En esta tertulia, exposición, lo que les voy a presentar es el estado actual del desarrollo de la ciencia y tecnología en el país y lo que estamos haciendo desde el CONCITEC, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para poder, ojalá, tener un antes y un después de la gestión que nos ha tocado dirigir. Espero que no sea eso demasiado optimista, pero tengo la certeza que hay unas grandes posibilidades para el Perú de desarrollar esta área, ya que todos los presidentes han generado algún avance con respecto a lo que teníamos y por lo tanto estamos en un momento privilegiado para que así sea. Doy inicio entonces a mi presentación. Bueno, creo que todos conocemos cuál es la importancia de la investigación, la ciencia y tecnología para el desarrollo. Contribuimos a la generación y absorción de conocimiento, se pueden crear nuevos servicios y productos, resolver problemas, aprovechar oportunidades, contribuir al incremento de la competitividad del país e impulsar la innovación y el crecimiento económico. ¿Pero qué necesitamos para fomentar la ciencia, tecnología y la investigación? Requerimos lo que llamamos en otros países un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación. Ese ecosistema está conformado por recursos altamente calificados, pero también recurso técnico, investigadores, tecnólogos, etcétera, una institucionalidad, una cierta normativa adecuada que nos permita generar ese ecosistema de investigación, por supuesto una infraestructura adecuada para los diferentes desarrollos que quisiéramos tener, instituciones dedicadas a actividades de investigación y desarrollo y, por supuesto, los recursos financieros disponibles. Este ecosistema que queremos construir es muy importante, dado que solamente priorizando ciertos factores vamos a poder tenerlo de manera integrada. No es suficiente ninguno de ellos aislados y eso es en lo que quisiera concentrarme en esta gestión del CONCITEC. ¿Cuál es la situación actual entonces? Creo que acá tengo. Ahí está. Lo que tenemos es que vamos acercándonos, aquí tienen este diagrama donde indica dónde nos alejamos de los países que tienen factores más adecuados para el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación, comparado con países como Chile, México, Polonia, Turquía, Sudáfrica y Hungría, podríamos decir con ciertos aspectos similares a los nuestros en cuanto al desarrollo. Entonces, si bien vemos que estamos muy cerca en cuanto a inversión en porcentaje del PBI, o nos vamos acercando en PBI per cápita, sin embargo, Perú está muy lejos cuando tomamos indicadores como cuál es el per cápita para inversión en innovación y desarrollo, cuántos investigadores tenemos por millón de habitantes y cuál es el porcentaje del PBI que invertimos en investigación y desarrollo. Eso hemos ido incrementándolo, por supuesto, porque el presupuesto general de la República se ha incrementado, de manera que sí tenemos más inversión en ciencia y tecnología y además tenemos bastante continuidad ya en los fondos de las multilaterales, pero aún esto no es suficiente. Aquí tenemos cuántos investigadores tenemos con grado de doctor y cuántos investigadores
en las diferentes áreas, y fíjense ustedes que doctores, investigadores con el grado doctor, tenemos aproximadamente 1.500 que están en las bases de datos del CONCITEC. Se ha calculado que en base a la comparación con otros países, y esto relacionado a la producción de diferentes grupos de investigación, que los requeridos serían aproximadamente 13.000, esta es la brecha, 11.000, y el número de doctores graduados que requeriríamos sería aproximadamente de 16.000 en estas diferentes áreas. En ciencias naturales, la brecha es de 4.000 aproximadamente doctores graduados, y en ciencias médicas y de la salud estaríamos hablando de unos 3.200 aproximadamente. De manera que ahí tenemos un problema. En recurso humano, claramente tenemos un problema, pero que obviamente estamos ya generando algunas iniciativas para poder revertir. Tenemos entonces, por eso, debido a la el bajo número de investigadores, tenemos entonces una baja producción científica. Fíjense ustedes, inclusive, lamentablemente estamos por debajo de Ecuador, que en los últimos años le ha puesto muchísima energía en incrementar la investigación y la calidad de la educación superior en general. Aquí tienen los números, artículos científicos, 9.000 en Colombia, en Chile 12.000, ya vamos por 68.000 en Brasil, las magnitudes son bien importantes, y bueno, estos son los números en China, el Reino Unido, Estados Unidos. Pero siempre vamos mejorando, es verdad que lenta pero sostenidamente vamos incrementando esos números, pero sin duda tenemos que trabajar más. Por universidades también tenemos una baja producción. Comparen la Universidad de Sao Paulo con las universidades nuestras. Aquí tenemos bueno, la mayor producción, la Universidad Cayetano Heredia, la Universidad de San Marcos le sigue, y Universidad Católica. Pero es cierto que si nosotros empezamos a corregir estos ratios de la cantidad de producción científica que tiene la Universidad de Sao Paulo, corregimos por fuente de financiera, la corregimos por número de profesores, por número de investigadores, estos números evidentemente mejoran, y el esfuerzo que se hace en algunas universidades para generar conocimiento con los recursos que se tienen financieros y humanos es realmente importante. Aquí tenemos datos del primer censo, se ha hecho el año 2016 con el INEI, el primer censo nacional en ciencia y tecnología, y este es el gasto en investigación y desarrollo según área de conocimiento. Pueden ver que hay un incremento desde el 2015 en ciencias, hay una disminución en ciencias naturales, hay un incremento en el ámbito de ciencias médicas y de la salud. Y así, en algunas áreas, en las ingenierías tenemos un incremento, más o menos estamos iguales en las ciencias sociales, y un ligero incremento en ciencias agrícolas y humanidades. Perdón. En investigadores, estos también son datos del censo. Tenemos en ingeniería y tecnología el mayor número de investigadores, y vemos que se ha incrementado en ciencias naturales, no el número de publicaciones, pero sí el número de investigadores, se ha incrementado en ciencias médicas y de la salud también, y en los otros ámbitos más o menos tenemos los mismos números. Un tema interesante en el ámbito de ciencias médicas y de la salud es el área del conocimiento, donde tenemos una menor brecha de género. Por cada investigadora hay 1.1 investigadores, y el ratio en otras áreas de las ciencias va a 1.6 y inclusive a 2 o 3. O sea que ese es un buen punto, que estamos cerrando la brecha en áreas de ciencias médicas y de la salud en cuanto a género. El primer censo nacional también nos indica que la investigación está principalmente en Lima. Esos son los montos que se han invertido. Fíjense ustedes, claramente tenemos
Del porcentaje, estos son los montos, y el porcentaje 53.5 en Lima y Callao tendríamos prácticamente el 70% de inversión, y así el que le sigue es Arequipa, pero ya estamos en 4.4 de inversión y Piura 4.1. Entonces ahí hay algo que trabajar también, mayor inversión, mayor generación y creación de este ecosistema de ciencia y tecnología en el ámbito regional. El censo, ¿qué nos dijo también? Que lo que se sentía con respecto del 2014 comparado con el 2015, que estas preguntas sí se hicieron de manera reiterativa, y que el principal problema era recursos financieros, pero fíjense ustedes, en el 2015 ya hay una percepción que hay un poquito más de recursos financieros, pero esto sigue siendo importante. Luego, el desconocimiento de los fondos que se financian, y eso es bien interesante porque quiere decir que debemos trabajar en dar a conocer más los fondos que se tienen en los diferentes sectores. Alta deficiencia, o deficiencia de coordinación de la institución con otras instituciones. Efectivamente tenemos que articular más y trabajar de manera más conjunta. Falta de personal calificado, esto más o menos igual. Falta de infraestructura, ambas cosas las necesitamos para construir nuestro ecosistema de investigación. Falta de independencia administrativa y etcétera. Pero se considera que lo más importante es el tema de recursos financieros, pero desde el CONCITEC ya hemos hecho un primer análisis en el sentido que si hoy tuviésemos los mismos recursos financieros, por ejemplo, que para Chile tal vez podríamos tener esa direccionalidad o esa esperanza, pero si tuviésemos, por ejemplo, los recursos financieros que Argentina o que Brasil, no tendríamos ni el recurso calificado ni las suficientes redes de investigación para estar seguros que toda esta inversión nos genera desarrollo. Entonces, por un lado, si uno quiere ver el vaso medio lleno, vamos construyendo todo a la vez y no solamente tener muchísimos recursos y a lo mejor no haber generado esos ecosistemas de investigación que, como hemos visto, prácticamente los tenemos en Lima, y en las regiones todavía tenemos mucho que trabajar, puesto que hay investigadores con mucho potencial y proyectos también muy interesantes, pero todavía no hemos articulado lo suficiente para poder generar una diferencia allí. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde el CONCITEC? Para recordar un poco, nosotros tenemos en nuestro Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que llamamos el SINACIT, el Sistema Nacional, que incluye a todos los organismos de investigación, los institutos públicos de investigación, las universidades públicas y privadas, las empresas que hacen investigación y en general toda la sociedad civil que puede hacer investigación. Ese es todo nuestro Sistema Nacional. Y el CONCITEC tiene el rol rector del Sistema Nacional de Investigación. Para eso tenemos un plan que incluye programas nacionales transversales y sectoriales. Tenemos programas regionales y programas especiales de soporte. Todo esto se encuentra en el plan hasta el 2021. ¿Cuáles son los programas sectoriales? Obviamente los que tienen que ver con los ministerios y con los diferentes sectores que queremos desarrollar: minería, pesca, agricultura, forestales y biodiversidad, todo lo que tiene que ver con un sector en particular. Consideramos que debemos priorizar en esta gestión algunos sectores, principalmente viendo la demanda, pero también, por supuesto, la generación de conocimiento. ¿Cuáles son los programas transversales? Todos aquellos que incrementarán el valor de los sectores. Por ejemplo, las tecnologías de información, la generación de profesionales en ciencias básicas. Requerimos matemáticos, físicos, químicos, además de las otras profesiones, para que puedan aportar a todos los otros sectores y áreas de la ciencia. Otra área transversal es, por supuesto, la ambiental o la transferencia de tecnología, y también la popularización de la ciencia, puesto que debemos hacer llegar más la investigación, la ciencia a la sociedad. Y otros programas de soporte, como son los programas para poder trabajar más en fomentar el desarrollo de capacidades en ciencia y tecnología.
¿Qué tenemos ahora para poder trabajar y priorizar estos programas sectoriales con ayuda de los transversales y los de soporte? Tenemos varios fondos de las multilaterales principalmente, pero que van sumando de manera interesante a lo que podemos hacer como país y desde el CONCITEC. Tenemos fondos del CONCITEC, del Programa de Ciencia Activa, del INIA, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, que los fondos los llamamos el Programa Nacional de Investigación Agraria, el PENIA, y también ahora el Programa Nacional de Innovación de Pesca y Acuicultura. Aquí tenemos 150 millones de dólares y acá 100 millones de dólares que nos permiten avanzar en generar todo este ecosistema de investigación vinculado a mejorar nuestra producción, esto en el área agraria y esto en pesca y en acuicultura. Y en Ciencia Activa tenemos diferentes programas con el mismo propósito. Innovate Perú está en el Ministerio de la Producción y también otro fondo que se llama el Fondo FinCit de Investigación y Desarrollo y el Fondo para Generar Startups, nuevas empresas vinculadas a desarrollo tecnológico nuevo. Estos fondos más o menos alcanzan también 200 millones de dólares y estos fondos hoy alcanzan 130 millones de dólares. De manera que si bien es cierto el presupuesto de los sectores en su conjunto es aproximadamente 600 millones de soles, tenemos estos otros fondos de las multilaterales que nos pueden ayudar a trabajar en esos sectores. Una preocupación que tengo y que, bueno, comparto con ustedes, no tenemos ahora un fondo dirigido a salud y es algo que debemos ver cómo trabajamos de alguna manera con los fondos más bien de Ciencia Activa en el tema de salud, porque me parece importante que también esté en nuestro radar el tema de salud. Les decía entonces que uno de los proyectos del CONCITEC, de Ciencia Activa, es el proyecto del Banco Mundial de 100 millones de dólares por 4 años. ¿Qué es lo que pretende este fondo? Tiene 3 componentes principales: que mejoremos la institucionalidad y gobernanza, identificar prioridades y fortalecer capacidades y desarrollar el SINACIT a través de este ecosistema de investigación. Para eso nos hemos comprometido en diseñar un sistema de análisis y seguimiento del gasto público, que esto está bastante avanzado, porque en el Perú tenemos bastante más información de lo que creemos en el SIAF, el Sistema de Información de Administración, que está en la PCM. Y si uno entra a ese programa por sector, realmente tiene una información bastante detallada. Lo que tenemos que ahora hacer, determinar cuál es esa información para ciencia, tecnología y desarrollo y trabajarla de manera más profunda con indicadores que nos permitan evaluar el impacto de la ciencia y tecnología. 5 propuestas de mejoras normativas, es decir, cómo articulamos mejor a todos los actores de este sistema de ciencia y tecnología. 5 consorcios, academia e industria. Esto es bien importante porque este fondo nos obliga a decidir. Tenemos que generar 5 clústeres que se llaman en un espacio bastante amplio, en una región determinada. Debería estar la academia, el gobierno y el sector público, el sector privado trabajando para incrementar la producción en cierta área. Todavía tenemos que evaluar la demanda, evaluar en qué sectores hemos avanzado más y así poder determinar qué 5 clústeres vamos a desarrollar con este proyecto del Banco Mundial. Debemos terminar con 40 empresas relacionadas a estos clústeres que desarrollen nuevos productos mejorados y procesos de alto potencial. 56 doctores formados en áreas estratégicas, 8 programas en áreas estratégicas e innovación. Es decir, estos son grupos de investigación que se generan 8 programas siempre relacionados a estos 5 consorcios o clústeres y 30 laboratorios modernos operando. Es decir, si cumplimos estos objetivos deberíamos tener 5 núcleos importantes de investigación. También tenemos el Fondo Newton. Es un máximo de 80 millones por 4 años. Es un fondo del Reino Unido que más bien lo que pretende es concentrarse en el tema de saneamiento y agua. En eso está muy alineado con los objetivos del gobierno.
En este fondo sí tenemos un componente de salud, pero de salud para solucionar los problemas más importantes. Por ejemplo, anemia, malnutrición u otros que quisiera yo que discutamos en esta tertulia. Y también tenemos biodiversidad. O sea, este es un fondo bien dirigido. Fortalecer los lazos de cooperación e intercambio con el Reino Unido, desarrollar capacidades en esas 3 áreas estratégicas, formar grupos de trabajo, estadías de investigación internacionales y realización de talleres temáticos, siempre en agua, salud y biodiversidad. Pero es un fondo realmente bien importante que nos va a permitir estrechar lazos con grupos importantes de investigación en el Reino Unido. ¿Qué otros desarrollos tenemos en CONCITEC? Esta ley de beneficios tributarios se promulgó en el gobierno anterior, en la gestión de Piero Gessi y la doctora Orjeda, y es bien interesante porque promueve la inversión privada en investigación y desarrollo, y lo que básicamente promoviendo a que la empresa invierta en temas de investigación y desarrollo a través de una deducción tributaria sobre los gastos incurridos hasta 175%, y deducción tributaria hasta un 150% si el centro es no domiciliado en el Perú. De manera que es bien interesante porque las empresas que inviertan en investigación y desarrollo pueden tener esta deducción, y el fondo es de más de 530 millones en los primeros 4 años, el 10% destinado a las MIPES. Esto también está en todos los sectores, pero se debe demostrar que la empresa no está generando solamente una innovación en un proceso, sino un desarrollo tecnológico o una investigación, y que lo que pretende es realmente tener un pequeño núcleo de investigación dentro de la empresa. Aquí también lo que está ocurriendo es que como estamos desarticulados, las empresas van solas a buscar este fondo, cuando lo que queremos es que se unan con los grupos de investigación de las universidades y así la universidad pueda resolver sus demandas. Pero ahora no lo estamos logrando y ese es un objetivo, que vayan juntos a concursar y no separada la empresa, porque la empresa todavía en el Perú no tiene los núcleos de investigación que debe, con la fortaleza para realmente generar conocimiento. Entonces, esa es una oportunidad para las universidades para que vayan con las empresas. ¿Qué otras oportunidades estamos desarrollando? Creo que muchos de ustedes han escuchado del canon de las regiones, del canon de las universidades, que en algunos casos llega hasta 200 millones por universidad, y en el acumulado ya tenemos como 3.000 millones en todo el país por 5 años. Y no se ha encontrado la solución porque al principio que los fondos estaban ligados al SNIP, ¿no? Al sistema de inversión pública, que era bastante complejo y que no permitía completar el círculo de investigadores, infraestructura, articulación, masa crítica, sino solamente infraestructura. Hoy en día, felizmente, esto se ha flexibilizado más. Las universidades pueden, todos estos recursos que tienen, los pueden ejecutar también en las capacidades, en laboratorios y por supuesto articular con otras universidades. Entonces ya estamos trabajando con la Universidad de San Agustín de Arequipa, la Universidad de San Antonio Abad del Cusco, ya nos ha buscado la Universidad de Trujillo, la Universidad del Santa, para empezar a liberar de alguna manera estos fondos, pero bajo los programas del CONCITEC. Porque el CONCITEC ya tiene, a través de su programa Ciencia Activa, programas con bases muy claras y objetivos muy claros de eventos, movilidad, proyectos de investigación. Y entonces lo que ellos hacen es acudir a nosotros, no es que nos transfieran el dinero, ellos utilizan su dinero pero con nuestros concursos. De manera que ahora lo que estamos discutiendo, porque me parece natural que las universidades en las diferentes regiones quieran utilizar sus recursos para ellos, pero lo que tenemos que entender es que tenemos que articular en este sistema, y un instrumento nuevo que estamos construyendo es que más bien ese recurso, allí donde necesiten capacidades, busquen universidades nacionales, busquen universidades internacionales y las diferentes instituciones y trabajen en conjunto. Pero yo creo que es muy bueno que empezamos a
por fin destrabar estos fondos que son tan importantes y que nunca los hemos tenido en esa magnitud en las universidades públicas. O sea que tengo mucha esperanza en que esto realmente nos permita articular y generar más capacidades en las universidades de las diferentes regiones. Eso es lo que decía, los fondos diferentes que tenemos en Ciencia Activa, son becas para fortalecimiento de recursos humanos, movilizaciones para investigación científica, proyectos, diferentes estímulos para reconocer el esfuerzo, estímulos para eventos y publicaciones, y luego para innovación y transferencia tecnológica. Una de las cosas que tenemos que hacer para priorizar es conocer qué tenemos en el Perú. Es decir, no vamos a comenzar de cero. Allí donde somos buenos, empezar a priorizar para generar nuevamente todo este ecosistema. Investigadores, técnicos, infraestructura, el vínculo con el sector público y la articulación con todos aquellos que tienen el conocimiento nacional e internacional. Entonces, para eso, con la Universidad de Harvard, se ha generado el Atlas de Complejidad Económica, que nos permite conocer a nivel regional capacidades productivas, recursos humanos, el sector industrial y recursos naturales. Entonces, esta va a ser una herramienta que nos va a acercar a decir en qué somos buenos, pero deberíamos ser mejores para poder generar este sistema de ciencia y tecnología. Yo uso mucho el ejemplo del salmón de Chile, ¿no? Que Chile decidió que iban a ser buenos exportadores de salmón y invirtieron mucho y generaron muchas fortalezas en eso, en que hubiesen muchos investigadores del área de la pesca, en que los empresarios apostaran por desarrollar innovación e investigación en pesca y que las universidades de las diferentes regiones donde eso era posible apostaran también por ese producto. Ocurrió lo mismo con los frutales, con el vino, con forestales. Entonces, ahora que nos reunimos en CONCITEC y con las otras instituciones para empezar a priorizar, siempre les pregunto, bueno, díganme cuál va a ser nuestro salmón. Así que bueno, ahora les voy a preguntar a ustedes también. En el censo también, señor presidente, sí, los tiempos cómo van. ¿Estamos bien? En el censo nos dice también que nos ha medido todo esto, ¿no? Inversión en investigación y desarrollo, recursos humanos, producción científica, como han visto, cuánto nos vinculamos con la empresa, las brechas de género en ciencia y tecnología. Nos informa también que tenemos 609 centros de investigación en universidades públicas y privadas, institutos, entre institutos de salud e instituciones privadas sin fines de lucro. Y se ha podido calcular que invertir un sol en ciencia y tecnología en un escenario de alto crecimiento produce 2 soles, pero invertir en un escenario de bajo crecimiento invierte 3.12 soles, de manera que ya estamos sacando cálculos de cómo tenemos que mejorar todo este escenario para efectivamente hacer finalmente lo que han hecho otros países que invirtiendo en ciencia y tecnología hoy tienen claramente un mayor crecimiento y bienestar y desarrollo sostenible, como son Singapur, Japón, Israel, que claramente han apostado por ciencia y tecnología y hoy en día tienen un crecimiento muy importante. Este es, yo diría que es el principal, de alguna manera, problema a resolver, que ya lo comenté y mostré los números comparativos. Debemos tener más investigadores. En la base de datos del CONCITEC, el registro de investigadores en ciencia y tecnología, Regina, hemos evaluado que tenemos aproximadamente 1.600, pero tenemos que mejorar registros. Sabemos que hay algunos que deben estar y no están, y algunos que no necesariamente tienen la misma calificación, o sea, hay una heterogeneidad bastante grande, de manera que vamos a flexibilizar un poquito esta base de datos para poder sincerar tal vez el número de investigadores. ¿Y por qué eso es bien importante? Porque hoy en día la ley universitaria indica que todo profesor en universidad pública que sea un investigador calificado debe recibir el 50% más de su salario. O sea que este instrumento debe ser muy creíble y muy valioso, porque los profesores de universidad pública
que estén inscritos en este registro van a tener 50% más y van a dictar solo un curso y no 3, como dictan los investigadores en las universidades públicas. Y este es un tema, como decía yo, muy, muy importante y muy preocupante. Muchas veces, como investigadora, que he tenido algunas entrevistas, investigadora, rectora, me decían, bueno, doctora, ¿y cómo es la situación del investigador? ¿Cómo ha sido su recorrido para ser investigadora? Y mi respuesta siempre era, el investigador o investigadora es un señor o señora que en el Perú no existe. Porque realmente no hay una... No quisiera pensar que todo se resuelve con una ley, iba a decir no hay una ley, pero creo que en este caso es verdad, porque si un repatriado llega al Perú y quiere tener un cargo de investigador, ya llega con su doctorado, tal vez con su postdoctorado y con publicaciones, en una universidad pública debe recorrer todo el camino desde un investigador auxiliar, ganando 2.000 soles aproximadamente, ¿no? Entonces, no hay manera que en una universidad pública llegue por un camino que le corresponde, un investigador bien reconocido, como en otros países, los reconoce el CONICET en Argentina, la Agencia Nacional de Investigación en Uruguay, el CONACYT en México, reconocen, ese señor es un investigador, no es un docente que hace investigación. Si quiere trabajar en un instituto público, lo mismo, no tiene un espacio porque no hay vacante, aquí el doctor Cabezas nos puede explicar muy bien esa situación y otros que han trabajado en instituciones públicas y en la empresa tampoco. Entonces, yo ya he recibido a 3 muchachos que han regresado al Perú con los programas de ciencia activa, con doctorado y postdoctorado, y me han venido a tocar la puerta al CONCITEC en estos 10 semanas en que asumo la presidencia, y me dicen, bueno, doctora, a mí me ha financiado el gobierno, mi programa ha costado más de 200.000 soles. He tocado todas las puertas y lo único que puedo ganar son 2.000 soles como máximo. Entonces me doy 1 año, 2 y me voy. Entonces imaginarán el shock que me ha dado, porque no podemos seguir perdiendo talentos. Entonces nos estamos abocando fuertemente en CONCITEC en cómo resolver este tema. Felizmente hay buen apoyo de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso, porque aquí sí tenemos que cambiar alguna norma, ¿no? Porque como están las cosas, no es posible. Norma y recursos. Entonces tenemos que generar un fondo de repatriación. Felizmente, desde mi experiencia como rectora en Cayetano Heredia, el fondo de repatriación, sabemos que hay que mejorarlo, pero es una manera que podríamos trabajar, entonces permitiendo hacer de alguna manera un bypass más directo y que exista el investigador, que no tenga que ser solo docente, llega como investigador, remunerado como corresponde y con un fondo de repatriación. Debo tomar mi experiencia anterior. En la Universidad Cayetano Heredia se han repatriado 18 personas, todas siguen en el Perú, con diferentes grados de éxito y dificultades, pero creo que esa es la manera que podríamos abrir esos espacios que nos permitan que estos investigadores no se vayan, y lo tengo que hacer antes que esos 3 muchachos se regresen. O sea que ese es un problema bien importante. Eso nos permitirá cerrar progresivamente la brecha, fortalecer a diferentes instituciones, promover la vinculación con el sector privado y, bueno, tenemos que seguir brindando atracción para que se invierta en investigación en las empresas, y todo esto lo hacen ya estos países que tienen experiencia en estos aspectos. Comentaba que tenemos diferentes registros que permiten conocer a las personas naturales que tienen algo que ver con investigación. Esas personas naturales, es simplemente los currículum vitae. Regina, les decía, son los investigadores, y ahora estamos integrando a los centros de investigación, a las universidades, por supuesto, a las empresas. Esta es una base del directorio de diferentes grupos de investigación, y Alicia, que es el repositorio internacional donde se ponen todos los proyectos de investigación a nivel iberoamericano. Estas bases de datos también las tenemos que integrar para que nos den una información
bastante vinculada a todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, que nos permitan saber en qué región, cuáles son los investigadores, qué están haciendo, qué proyectos y cuánto están produciendo por la inversión que se hace en ciencia y tecnología. Algunos ejemplos, ya estoy terminando, de proyectos que aun cuando, como yo decía, se ha concentrado y se concentra toda la investigación en Lima, prácticamente el 70%, pero sin embargo hay proyectos que han generado el interés de la empresa privada y el interés del gobierno regional. En Piura se están utilizando residuos de conchas de abanico para generar un concreto diferente, un concreto hidráulico le llaman. Y en este ámbito de la construcción es interesante porque hay muchos proyectos que se están haciendo para generar otro tipo de iniciativas de construcción. El desecho de la propia construcción, también se está generando diferentes materiales de desecho, o sea, cumple dos propósitos, la sostenibilidad, el reciclamiento y la utilización de nuestros productos de desecho. Pero ahí también hay un tema que trabajar de normativa, porque primero hay que mostrar, ¿no es cierto?, que tiene la fortaleza para los determinados climas, para que la construcción sea buena. Y segundo, hoy la norma no permite construir más que con ciertos materiales. Entonces, si empezamos a trabajar en nuevos materiales, es indispensable que también la norma lo vaya permitiendo. En Puno hay proyectos interesantes de tecnología para mitigar efectos del friaje en las alpacas, determinar su temperatura corporal externa y evitar abrigarlas si es que tienen un problema de friaje, y técnicas de diagnóstico temprano de neumonía. Este es solo un ejemplo de cómo las nuevas tecnologías, sobre todo a partir de los celulares y los mensajes de texto, algo tan simple como eso, pero generando una nueva aplicación. Que la nueva aplicación permite detectar en tiempo real con medidas muy simples síntomas como tos, como frecuencia respiratoria, en el caso de la neumonía, en un niño que está a kilómetros de distancia de cualquier posta médica, por ejemplo, y esa señal inmediatamente se envía a la posta médica, porque ¿quién no tiene hoy un celular en el Perú? Eso ha transformado y puede transformar la situación de prevención de salud en el Perú. Tenemos que avanzar rápido en eso. Entonces, informa sobre estos dos síntomas que no están yendo bien, rápidamente a la posta y de ahí al centro de salud, y de ahí se detecta un niño con neumonía. Les comentaba también que hoy tenemos en el Perú, en el banco de datos, sabemos en el niño en el Perú que vive lo más lejos, en cualquier región, cuánto pesa un niño cuando nace. Y después se le hace el seguimiento cada semana. Entonces tenemos una herramienta potentísima porque podemos saber si hay un niño con bajo peso al nacer, cuál es la razón, y evitarlo de inmediato. O sea, las herramientas tecnológicas las vamos teniendo, lo que tenemos que hacer es usarlas. O las tecnologías que se han usado también para acompañar a la madre durante su maternidad, ¿no? Aplicaciones nuevamente bien ingeniosas que lo que hacen es decirle: tienes tu chequeo, has ido a hacerte tu ecografía, y acompañan a la madre no solamente cuando está durante la maternidad, sino cuando el niño tiene los primeros meses. Entonces, esto realmente puede hacer una diferencia muy grande. En Arequipa se están desarrollando grupos interesantes de TICs, tecnologías de información, y en minería. La cooperación Suecia ha generado un centro de investigación en metales nuevos, en minería, y esto tiene su sede en la Universidad San Agustín de Arequipa. Eso también es bien interesante porque en el Perú tenemos todo tipo de tierras raras que en el futuro van a ser minerales muy, muy importantes para el desarrollo de las tecnologías de información y las nanotecnologías. Esas tierras raras que están en los relaves, pero que hoy en día ya tenemos las tecnologías para separar el relave y convertirlo en tierra de construcción, y las tierras raras en material para las nuevas tecnologías. En Ica están trabajando intensamente el tema del agua, conjuntamente con diversas instituciones, para ver que tengamos un centro donde podamos realmente investigar los problemas de agua y saneamiento de toda la parte sur, y es una alianza interesante de universidades y del sector privado y el gobierno. Y en Tumbes hay también un núcleo bien interesante de biotecnología molecular para
mejoramiento de la industria langostinera y camaronera. Hoy en día el Perú de nuevo ya importa más camarones que Ecuador, que en un momento se había disminuido. Y realmente con un poquito de tecnología se ha demostrado que vamos a poder, tal vez ese puede ser nuestro salmón. Finalmente, es increíble, pero todavía tenemos unas metas bien ambiciosas que se plantearon en el 2006, que debemos cumplir, ojalá para el 2021. Estamos bien apretados, la verdad, pero hay que hacer el mayor esfuerzo y estamos en buena oportunidad, creo yo, para dar un impulso adicional. Situar al Perú en el tercio superior del ranking mundial de innovación y tecnología, incrementar el número de empresas innovadoras, incrementar la participación de exportaciones con valor agregado, eso es sumamente importante, dejar de ser un país solo exportador de recursos naturales, aunque eso obviamente no lo debemos dejar, somos un país que tiene recursos naturales y debemos seguir explotándolos lo mejor posible. Incrementar la inversión nacional en investigación y desarrollo como hasta 0.7, se calcula que estamos alrededor de 0.15, hay un buen camino. Incrementar las alianzas estratégicas, quintuplicarlas, incrementar el número de posgraduados, quintuplicarlos al 2021, el número de publicaciones científicas y finalmente el coeficiente de invención nacional, que está también bastante bajo para lo que deberíamos lograr. Lo bueno de esto es que una vez que empezamos a formar estos núcleos de investigadores que nos permitan generar este ecosistema de investigación, estos números pueden cambiar rápidamente. Por eso el talento es tan importante, retener al talento y concentrarlo, articular, no hacer trabajo redundante y al contrario, generar mucha sinergia en todos los campos donde nos vayamos concentrando. Muchísimas gracias.